adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál. 11:36 minutos, la cortina ya lo está indicando. Comienza la columna del politólogo Aurelio Argañarás en ¿Y vos qué pensás? Por 102.7 Radio Tortuga. No. Hablan del... Bueno, te habíamos anunciado, la columna de hoy va a tratar sobre Macri y las inversiones extranjeras. Vamos, Aurelio. Bueno, hemos tenido durante la semana las sesiones de lo que se dio en llamar mini Davos. Sí. Una reunión multitudinaria de CEOs, titulares de empresas de diversos países del mundo, organizada por el gobierno argentino, destinada, digamos, a seducir a empresarios o empresas internacionales a realizar inversiones en la Argentina. La Argentina tiene una larga historia en esta cuestión de los intentos de incorporar inversión extranjera como parte de una apuesta al desarrollo nacional. Podríamos decir, Aurelio, que comienza esto a partir de Arturo Frondizi y el desarrollismo. Allí sería la raíz, digamos, de esto de la incorporación, de la era industrial, de todo eso. En realidad, digamos, lo de Frondizi es la primera vez que se formula lo que se llamó la teoría del desarrollismo. Exactamente, sí. O sea, una apuesta a que el país se desarrolle a partir de las inversiones extranjeras como motor fundamental. Claro. Sí. Digamos, por supuesto, eso no significa que, digamos, anteriormente no haya habido en el país una multitud de empresas de inversiones de capital extranjero. Sabemos perfectamente que, digamos, en la Argentina agropecuaria tradicional, digamos, los puertos, digamos, los bancos más importantes, los ferrocarriles, los servicios públicos, las líneas de tranvías y de electricidad eran casi todas de propiedad inglesa, en algunos casos norteamericanos o alemanes. Los frigoríficos eran ingleses y norteamericanos. Es decir, había la Argentina tradicional era el fruto de una especie de alianza entre el capital extranjero, fundamentalmente británico, y la oligarquía terrateniente argentina, particularmente asentada en la zona pampeana. Después tuvimos, ese esquema entró en crisis en el año 30, después del año 30, por la crisis y más adelante por la guerra, digamos, la Argentina encontró una especie de oportunidad de desarrollo, de tener un desarrollo industrial autónomo que finalmente, creemos que es una de las razones que están en la base, digamos, ¿no?, posibilitadora de la aparición del peronismo. El peronismo aparece como una especie de fruto de ese proceso, y a su vez impulsa ese proceso hacia adelante, con la característica de que, la apuesta en ese caso, tenía como eje
a lo que se suele llamar en la literatura económica el Estado empresario. Sí. O sea, era el Estado el propulsor de las grandes empresas nacionales, digamos, y era el ahorro de los argentinos el fundamento financiero de todo ese desarrollo. Digamos, tuvimos una marina mercante estatal, tuvimos los ferrocarriles en manos del Estado, tuvimos los altos hornos Zapla, las fabricaciones militares, es decir, en el caso particular de Córdoba, digamos, el complejo del IAME, que fabricaba aviones, tractores y motocicletas. Ajá, sí. En el año 54 era... No iba a mencionar lo del rastrojero. En el año 54 éramos casi el único país del mundo periférico que tenía automóviles fabricados con matricería y tecnología propia. Y fuimos el cuarto país o el quinto país del mundo en tener aviones a reacción. Es decir, esa Argentina es una especie de paradigma de lo que pudo ser, si no hubiéramos tenido en 1955 una interrupción abrupta de todo ese proceso. Sí, el golpe del 55, claro, sí. Ahora bien, creo que con relación a esto que decías vos, digamos, el desarrollismo frondicista, lo que estamos viendo ahora, y no solamente lo que estamos viendo ahora, lo que vimos en la década del 90, que es muy parecido a lo que estamos viendo ahora, digamos, tiene la relación que hay entre una tragedia y una farsa, digamos, ¿no? Tomando la tragedia no en el sentido griego, en el sentido clásico de la cosa profunda. Y en cambio esto tiene carácter de una farsa, porque si bien la apuesta frondicista terminó en un fracaso, pero y de alguna manera sirvió para demostrar que el fundamento necesario del desarrollo de un país periférico, colonial o semicolonial como la Argentina, no puede ser otro que el ahorro interno. Sí, indudablemente. De todos modos, uno podría decir que hubo en el periodo de Frondizi ciertas radicaciones de capital extranjero significativas. Sí. Para mal, por ejemplo, se radicaron en la Argentina alrededor de una veintena de fábricas de automóviles que destruyeron en realidad la posibilidad de un desarrollo automovilístico propio creado por el peronismo. Lo destruyeron porque destruyeron la posibilidad mínima de que tuviéramos alguna clase de economía de escala. El proyecto de Perón era tener dos fábricas de automóviles, la fábrica estatal, el IAME, y la Kaiser. La Argentina no tenía escala para tener 20 fábricas de automóviles. Entonces tuvimos fábricas de automóviles que fabricaban 3 o 4 mil autos cada una, o 10 mil autos cada una. No llegaban a esa cifra en promedio, porque la Argentina de esa época absorbía entre 50 y 80 mil automóviles al año. Y ese total se repartía desigualmente entre una veintena de fábricas, así que eran poco más que talleres, digamos, talleres artesanales, claro, nuestras fábricas de automóviles, donde además las marcas internacionales lo que hacían era traer a la Argentina las matricerías obsoletas de sus países de origen y darle una especie de sobrevida, claro, en el mercado argentino. En América Latina, en América Latina, sí. Y también hubo algo de inversiones en la época Frondizi en el renglón petrolero. De todos modos, la Argentina de los tiempos de Frondizi, estamos hablando del 58 al 62, era una Argentina que todavía venía con el impulso de un poderoso desarrollo industrial creado por el primer peronismo. Claro. En realidad, hoy, y además, por otro lado, en la época de Frondizi estamos hablando de una época en la economía mundial
muy diferente de la actual, por supuesto. En la cual, por ejemplo, los estados podían prácticamente con absoluta libertad, siempre y cuando se la bancaran, digamos, ¿no? Para decirlo claro y pronto, podían establecer barreras de protección aduanera que no estaban sometidas a ningún tribunal internacional ni a ninguna clase de pactos de ningún orden. En cambio, hoy por hoy hay límites establecidos por la OMSE para límites tarifarios. Hay una estructura en la cual, por ejemplo, el renglón automotriz tiene estructurado en términos globales su producción. Entonces, en realidad, las terminales, por ejemplo, las terminales que tenemos nosotros acá, terminan siendo armadoras de una cantidad de materias primas o de autopartes que en un 75% son importadas. Y esa situación está, digamos, globalmente estructurada de ese modo, o sea que en realidad casi se podría decir que no tenemos una industria automotriz que no sean meras armadoras o maquilas. No hay fabricación. Claro, no hay fabricación. Claro, hay un armado, digamos. Hay un armado y algún renglón menor de autopartistas nacionales que proveen ese sistema. Ahora bien, digamos, de lo que ha ocurrido en esta tan promocionada reunión, uno podría decir que el resultado más significativo, que ha sido largamente destacado por el gobierno, es la promesa de Siemens, que consiste en invertir 5.000 millones de euros en los próximos 4 años, generar 1.000 puestos de trabajo directos y esa es la promesa, por supuesto, ¿no? Hay que verlo. Sabemos que la promesa siempre se cumple a medias, pero 1.000 puestos de trabajo directos y 7.000 indirectos. Si uno considera que en 9 meses el gobierno de Macri ha destruido entre 160 y 200.000 puestos de trabajo, creo que la dimensión de esa promesa para 4 años no es para que se nos caigan los pantalones. Empiezan cuando en la escuela. O sea, no hay nada que indique que va a existir hacia la Argentina, por más que se llenen la boca con lo bien vistos que estamos en el mercado internacional, digamos, por más que los CEOs interesados en obtener franquicias o beneficios para sus empresas por parte del gobierno argentino, digamos, se llenen de halagos hacia el cambio maravilloso que ha habido en el país. Cosa que, se ha hecho paso, nos recuerda aquello que solía decir Perón, ¿no? De que él prefería tener buena fama en el país que tener una gran fama en el exterior, pero acá ser considerado un hijo de puta, ¿no? Sí, dejaba bien en evidencia cuál era. Perón lo tenía bien claro. Claro, ¿no? Lo claro que lo tenía. Pero vemos, ese sistema de halagos tiene que ser en realidad sometido a la prueba del análisis para considerar si realmente estamos ante una promesa sin base de sustentación, o si resulta posible que, digamos, que venga hacia la Argentina una corriente fuerte de inversiones extranjeras que pueda cambiar la situación de cierto estancamiento, parálisis o retroceso de la economía nacional. Yo creo que en los últimos años, incluido obviamente el periodo de los 12 años de gobiernos kirchneristas, ha habido una sola situación
una sola situación que podría haber dado lugar, a un cambio significativo, digamos, ¿no? En la ubicación del país en el mundo, desde el punto de vista económico, por supuesto, que fue esa especie de gran promesa, en algún momento, de vaca muerta. Es sabido que la Argentina tiene una de las grandes, creo que es la segunda reserva mundial de petróleo y gas en esquisto. Eso era altamente rentable en las condiciones en las cuales el precio del barril en el mercado internacional andaba por arriba de los $100, llegó a estar a $140. Entonces, uno podía alegrarse o temer, según el punto de vista, que en ese momento arribara una especie de masa enorme de inversiones extranjeras, transformándonos en un país que, además de ser exportador de productos primarios, de cereales y de granos, de materia prima, sí. nos pudiéramos transformar en un país exportador de petróleo y a raíz de eso encontrar una especie de salida temporalmente buena, pero a largo plazo falsa y engañadora, digamos, como ocurre con las economías que están fundadas en la exportación de petróleo, que sabemos que son economías tan primarizadas que en realidad digamos, se sostienen sobre la base de la renta petrolera y no producen otra cosa. Un caso paradigmático de un país amigo es el de Venezuela, que sus exportaciones están constituidas en un 95% de petróleo. Y en ese contexto, digamos, resulta dificultoso, aún con una gran voluntad política, construir una economía diversificada. Ni hablemos si además de eso no hay interés. Entonces, como ocurre en el caso de Arabia Saudita, no tienen ningún interés en diversificar su economía y en transformarse en un país, digamos, económicamente integrado. Pero en realidad, todas las condiciones del mercado mundial de saturación de productos y de una puja por proteger lo propio y que, digamos, abra el mercado el vecino, que es lo que ha pasado, yo creo que lo dije al pasar el sábado, lo que ha pasado no en la mini Davos, sino en la reunión del G20. El grupo de los 20. En la reunión del G20, que, digamos, hay una nota muy interesante de Trever esta semana en Comercio y Justicia, ha sido un fracaso total, porque hay una sobreoferta económica mundial que crea las bases para una puja mortal, una feroz puja por captar mercados, feroz puja que además va acompañada de maniobras de dumping y demás, porque se trata de vender al precio que sea, digamos, ¿no? Aún al costo. A como venga. Entonces, en esas condiciones, con el mercado internacional en cuestión, o sea, saturado de oferta, y con el mercado argentino en retracción, como lo muestran todas las cifras de estos 9 meses, y ya lo mostraban como un territorio difícil, incluso en el último año del gobierno kirchnerista. Lo único que nos salvó de la recesión en realidad en el país, para ser claro, fue el plan Procrear, que creó, digamos, con un fundamento keynesiano, creó un movimiento de todos los rubros relacionados con la construcción, que dio lugar a que tuviéramos una especie de décima, digamos, ¿no?, de crecimiento del Producto Bruto Interno en el año 2015, pero nada más. Entonces, en ese cuadro,
lo que es de prever es que lleguen solamente capitales especulativos. Además, toda la política económica del gobierno, involuntariamente, creo yo, porque, digamos, es evidente que ellos desean atraer inversiones extranjeras, pero al mismo tiempo, al practicar una política económica que privilegia, entre otros sectores, al sistema financiero, los bancos, el capital internacional, si puede venir especulativamente a ganar el 10 como capital golondrina, ¿por qué va a venir a invertirse en donde la existencia de riesgo es mucho mayor, claro, la economía productiva, sí, a ganar menos? Y convengamos, Aurelio, que en los 90 pasó igual, ¿no? La inversión extranjera desplazó, no la complementó, digamos, a la inversión nacional, sino que la desplazó, y eso hizo que, digamos, los capitales nacionales, por ejemplo, las pymes, bueno, sucediera lo que recordamos. Claro, lo que pasa es que hay una confusión allí en cómo se maneja, digamos, la consideración de lo que es inversiones extranjeras, porque, claro, uno puede denominar inversión extranjera, qué sé yo, a que venga una empresa de Brasil y compre una cementera, como ocurrió, digamos, no en el caso de la empresa de Fortabat, Loma Negra, pero sí, desde el punto de vista del capitalista extranjero, él ha hecho una inversión. Ahora, desde el punto de vista de los intereses del país, claro, en realidad lo que hemos hecho es desprendernos de un capital argentino para que ese capital pase a manos de otra empresa sin que cambie nada. Y no sin parte lo que obtenga de ganancias se lo lleve. Exactamente, iba a decirlo, sin que cambie nada desde el punto de vista de los empleos que se crean, desde el punto de vista de las cantidades que se producen, bueno, no cambia nada. Lo único que cambia es que al extranjerizarse la propiedad, remitimos las ganancias al exterior. Es curioso, pero en el mismo mes donde se hace la mini Davos, sí, el país tiene una balanza sí, en el sistema de cambio, por el cual se enviaron al exterior 319 millones de dólares y se ingresaron 196. O sea, y en realidad hay una cifra de unos 17.000 millones de dólares que han ingresado desde el comienzo de año al país, pero solo para financiar la fuga de divisas, o sea, la remisión de utilidades del exterior, los pagos de importaciones y la desaparición de divisas. En ese marco, creo yo, que digamos, difícilmente se puede considerar que existan perspectivas de alguna clase de cambio por la vía de la inversión extranjera. Gracias, Aurelio, muchas gracias. Y aquí termino, señores. Yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino.